Han esperado una nueva comunicación. De Nazareno. Bueno. Sucesos argentinos, cuyo impacto certero conquistó de inmediato al público. Su cámara enfocó los personajes que señalaron una época. Sucesos Argentinos nace en el año 1938. Ahí empezó las producciones Antonio Ángel Díaz, que es el fundador de Sucesos Argentinos. Una idea en este momento de Antonio Ángel Díaz muy discutida, porque no existía todavía un noticiario regular, porque tanto Valle como Gluckman hacían trabajos, Prieto hacían trabajos, pero no eran trabajos que no eran regulares, digamos, eran periódicos. Y Antonio Ángel Díaz hizo un semanario que salía regularmente cada semana y se distribuía en todo el país. Esta era la gran diferencia, digamos. Antonio Ángel Díaz salía con la primera revista cinematográfica, Cine Argentino. Sucesos Argentinos fue el primer noticiario sudamericano, primer noticiario de verdad, una empresa cinematográfica, porque Sucesos Argentinos tenía su propio laboratorio. En Sucesos Argentinos se procesaban los noticiarios que después aparecieron, Panamericano, Argentina al Día, EPA y todos hacían procesamiento de material, copia y grabaciones. Teníamos, aparte del laboratorio, teníamos grabaciones, microcine con las grabaciones. Así que todo se procesaba en Sucesos Argentinos. Era una empresa en serio, se puede decir, que no existía en ningún país sudamericano. Tanto Sucesos Argentinos como los otros noticiarios que aparecían por los años 50, 60,
se financiaban especialmente con subsidio del gobierno. El gobierno otorgaba un subsidio, pero prohibía las notas comerciales. Siempre había un escape, siempre hacíamos algo comercial que ayudaba mucho a soportar los gastos, porque los gastos eran muy grandes. Pero no se permitían la nota oficial, la nota comercial oficial. Con el fin de propender el abaratamiento de la vida extendiendo artículos de primera necesidad a precios económicos, la benemérita fundación que lleva el nombre de la esposa del primer magistrado habilita en un acto simbólico 17 proveedurías de la metrópoli. Habla el ministro de Industria y Comercio exaltando la obra de la fundación Eva Perón. La inspiradora de tan generosa iniciativa declara inaugurados los establecimientos. Son estas las primeras proveedurías de un total de 100 que funcionarán en los distintos barrios de la capital federal y que en un futuro próximo también serán puestas en servicio en todo el país. Esta foto me muestra en los techos de Plaza de Mayo. Acá se ve Cabildo. Y estoy filmando una concurrencia de los peronistas en Plaza de Mayo. Este maravilloso pueblo argentino no ha nacido para ser esclavizado por nadie. El caballo es un mensajero que va con pergamino. El gaucho tiene, si uno lo observa bien, tiene en la mano un pergamino y lleva la noticia. El noticiario llevaba la noticia a los espectadores, ¿no? Nosotros llegamos a hacer 2 noticiarios nacionales y algunos provinciales. Pero estos 2 noticiarios nacionales, noticiario Sucesos Argentinos, que era el primero, y después nació Noticiero de América, que lo empezó a dirigir León Taliche. Vida erguida y agitada la del obelisco, construido en 1936, en el lugar donde ondeó por primera vez en 1812 la bandera nacional, en la torre de la iglesia San Nicolás de Bari. Bien, la diagramación que hacíamos normalmente, el orden era, empezábamos con alguna nota nacional del momento, luego venía nota editorial, que era siempre mucho más larga que otras notas. Las notas, por lo general, tenían 1 minuto, a veces tenían medio minuto también, un flash. Después editorial tenía 1 minuto y medio, 2 minutos, llegaba a 3 minutos también. A veces una editorial llevaba todo el noticiario, 8 minutos. Después venía exterior. Después de estas notas de exterior venía recién el deporte. Deporte cerraba, normalmente cerraba o el fútbol o carreras de autos o carreras de caballos. También atletismo, pero atletismo se publicaba menos, salvo que fueran ya acontecimientos muy importantes, entonces se ubicaba atletismo. Para cumplir la excelente marca de 120 kilos, lo que constituye un récord sudamericano. El excelente pesista ha cumplido la prueba que el jurado verifica y las luces automáticas certifican. Fuerte bate pues un récord parcial en arrasé y uno total en las 3 pruebas cumplidas con 372 kilos. No tiene nada que ver un noticiero de Sucesos Argentinos o un noticiero de cine de esa época con un noticiero de hoy de televisión. No había investigación, no había críticas, porque el noticiero estaba subvencionado por el Estado, por el gobierno. O sea que nosotros
siempre íbamos a un lugar a hacer las cosas lindas. Si visitábamos una provincia, íbamos a hacer las obras que habían hecho los gobiernos. En Córdoba se hicieron demostraciones con un extraordinario producto para la reparación instantánea de calles y rutas llamado bacheador instantáneo Protex. Basta volcarlo en el bache. Su rapidez permite que un hombre haga el trabajo de 6 sin interrumpir el tránsito, el cual se aprovecha para compactar la reparación. Los baches se reparan cuando chicos, antes que representen un problema mayor para el automovilista. Una avanzada más de Protex hacia la tecnología del futuro. Si visitábamos una fábrica era porque se inauguraba un nuevo horno que permitía exportar más galletitas, ¿viste? No iban por un conflicto gremial o por un conflicto social o porque había cerrado la fábrica. Eso nunca, jamás. Noche de estreno de una película argentina y la habitual expectativa en el público. La protagoniza un actor de hondo arraigo popular que ha sabido llegar al corazón de las barriadas por la ruta de sus canciones. En el hall, Marianito Mores. Muchos iban especialmente para ver el noticiario, porque el noticiario ahora ya se olvida todo el mundo, que era el único que traía las noticias del interior, del exterior, en imágenes. No había televisión. Todo esto nosotros publicábamos, la gente iba a ver, porque ahora se ve inmediatamente en televisión, pero antes se veía en el noticiario. Actos al parecer inocentes acarrean serias consecuencias, como por ejemplo la falta de agua cuando de ella se hace innecesario derroche. Solamente en la capital federal se pierden anualmente más de 140 millones de litros de agua, con los consiguientes perjuicios en los puntos extremos de la red de obras sanitarias de la nación. Con despreocupación e inconsciencia se deja correr el agua en un despilfarro inútil. Estos son ejemplos de lo que ocurre y no debe ocurrir. Todos alguna vez hemos tenido esas distracciones y padecido estos inconvenientes. Use el agua que necesite, pero no la malgaste. Cuide el funcionamiento de los artefactos y todo el mundo gozará de agua abundante. El fútbol ahora se filma del principio hasta el final. Antes nosotros teníamos que filmar goles, lógicamente no era sentencia de muerte si no filmábamos el gol, pero muchas veces filmábamos cuando la pelota ya estaba dentro, porque si no, uno tenía que adivinar cuando la jugada era de gol. Match de pesados que había despertado expectativa tuvo por escenario el Luna Park de Buenos Aires. El argentino Oscar Ringo Bonavena se enfrentó con el norteamericano Amos Johnson. Era muy bravo. Si uno empezaba mucho antes y llegaba hasta el arco, muchas veces la pelota iba afuera y esta escena prácticamente no servía para compaginar el gol, ¿no? Así que teníamos mucho problema con la filmación de fútbol. En el año 65 en Montevideo, la final de la Copa del Mundo Interclubes, donde jugaban el Celtic de Escocia y Racing de Argentina. Habían empatado uno y un otro partido, así que fueron a una cancha neutral a su tercer partido. Y yo fui abajo a la cancha y me puse detrás del arco del Celtic. Y la hinchada uruguaya estaba terriblemente en contra de los argentinos, parecía que estuviéramos en Inglaterra. Y cuando hace el gol Cárdenas, y con lo cual gana el partido Racing, yo después de filmar el gol dejé la cámara en el piso y le hice una señal muy grosera a la hinchada de uruguaya y se armó un tole-tole que pararon el partido, el referee me echó de la cancha. Filmábamos nosotros todo en 35 milímetros, últimos años hasta en color, a pesar que lo procesaba Sucesos, venía largo proceso, digamos, de grabación, primero compaginación, después la grabación, después compaginación de sonido,
sincronizaciones, todo el proceso era muy complicado, que llevaba tiempo. A veces trabajábamos nosotros durante toda la noche para poder llegar al jueves con las copias para los cines. Si no llegaban las copias para los cines, había mucho problema, porque los dueños de cines se quejaban porque tenían horario establecido. Miren qué formidables lanzas. Y son púas de fonógrafo. Y esto que nos produce el efecto de bolsas de orejones o de hongos y gigantescos postes, ¿no imaginan ustedes qué son? Cigarrillos y fósforos. Cualquier buen pescador se animaría a pescar con esta red, pero no le serviría. Es la fina malla de una media de mujer. Qué rara impresión produce este ojo magnificado por la cámara. Cuesta creer que es la nariz de una dama, que tiene estos dientes ciclópeos. Y no pretendan ustedes ver aquí fumando al gigante Goliat. No, es una beldad que no está de acuerdo con las indiscreciones del cine. Sucesos se empezó a filmar con las cámaras. Era que yo tengo oído, ¿no? Porque yo no estuve en primer momento, pero me contaron que tenían justamente una cámara que desde el principio, que yo la usaba a veces durante la guerra, en primera línea, que era muy liviana, una cámara de 15 metros de película, que eran muy poco tiempo, era muy poco tiempo para la filmación, que se llamaba Kinamo, era un cajoncito así chiquito. Y después tenían AIMO, que eran 3 tipos de AIMO. Y después se incorporó la cámara alemana, Arriflex. Era cámara ya mucho más adelantada, digamos, no tanto adelantada como más cómoda para trabajar. Era cámara ya a batería. Estas cámaras que mencioné eran a cuerda. La primera cámara que me dan es una cámara que es marca Berry Howell, modelo AIMO. Un aparato enorme, porque eran, ya te digo, 35 milímetros. Cargaban bobinas de 30 metros que no llegaba, eran 3 minutos de material. Y no eran reflex, eran con torreta, le decíamos araña, porque era una especie de araña, la torreta al girar giraba el visor. Y era pesadísima esa máquina, se le daba cuerda, y la cuerda duraba 20 segundos. O sea que tenías máximo de toma 20 segundos y tenías que volver a dar cuerda. Cada cameraman tenía su cámara a cargo, que no era exclusiva, pero era casi exclusiva. Digamos que por ahí si hubiera una urgencia te la podían sacar de tu placar. Pero en general cada uno tenía su placar con su llave y su cámara ahí adentro, y era responsable de la cámara. Durante estas 3 décadas febriles de progreso, Sucesos Argentinos, con su cámara inquieta, todo lo vio y lo reflejó. Desde la Quiaca a la Antártida, y desde el Ande y la Pampa al Río de la Plata. Todo se hizo historia. Sucesos Argentinos fue el primero de los noticiarios sonoros de Latinoamérica, con una edición semanal, luego con 2, y ahora con varias en distintas regiones del país. El sonido directo se usaba solamente para los reportajes a los ministros, a los presidentes. Teníamos en distintas épocas distintos locutores. Las voces que más perduraron en Sucesos era la voz de Eduardo Rudi y de Mancini, Enrique Mancini. Enrique Mancini llegó hasta el final de Sucesos. Después otros locutores era Jorge Paz, y con él al mismo tiempo grababa el noticiario este muchacho de Odol Pregunta, Cacho Fontana.
Mira, Sucesos Argentinos marcó una etapa en la cual la juventud, yo tenía 22 años cuando entré, era la novedad, era el viajar, era ir a otros países, a otras provincias, y así entré en Sucesos Argentinos a tirar cables, a cargar los faroles, a romperse, porque realmente había que romperse, porque los cables, había un rollo de cable que le decíamos la matahombres. Matahombres porque era pesadísima, era una cosa gruesa así, en la cual teníamos que iluminar, llevar los faroles, que eran de 5.000, había uno de 20.000, de 10.000, entonces eso había que iluminar, la película era muy dura, le decíamos muy dura, era de 80 asa, entonces había que meterle luz, no había vuelta de hoja, cualquier cosa que íbamos a filmar, galería de arte, conferencias, inauguraciones, lo que sea, había que meter focos y focos. Entonces de esa forma, cargando y viendo lo que hacían, era un poco robar el oficio. En aquel entonces nadie enseñaba, se robaba. Se trataba de agarrar la cámara para agarrar cualquier notita y poder hacerla y demostrar de que uno tenía capacidad para hacer las cosas. Lástima bandoneón, mi corazón, tu ronca maldición, manera. Bueno, eso fue muy gracioso porque estábamos en casa cenando con el Mono Flores y sentimos por radio que había un movimiento que estaban tomando en la calle de gobierno y nos fuimos, como yo tenía una motoneta, una siambreta, y nos fuimos con esa motoneta a buscar la cámara, el noticiero. Yo vivía en Mansilla y Pueyrredón y el noticiero estaba muy cerca, estaba en Ayacucho y Córdoba. Bueno, tomamos la cámara y con nuestra motoneta nos fuimos, pasamos por entre todos los milicos que estaban cuerpo a tierra, ametralladoras, cañones, bombas, qué sé yo, pasamos, nadie nos dijo nada, llegamos a la puerta de gobierno, dejamos la motoneta ahí y alcanzamos a entrar y ahí cerraron la puerta de gobierno, la puerta de entrada, y fue la única cámara que ingresó esa noche a la presidencia. Estábamos en el despacho, digamos, en la puerta de afuera del despacho del presidente. Y recuerdo que a la mañana muy temprano cayó el general Alzogaray, hermano del famoso ministro de Economía, a darle el ultimátum. Y bueno, Ile no lo aceptó y a los 10-15 minutos llegó un batallón de la Federal con esos famosos bastones largos de infantería. Entraron al despacho y ahí sí ya entramos nosotros con la cámara. Fueron detrás del presidente, que estaba con todo su gabinete, y a empujones lo sacaron del despacho. Y bueno, filmamos todo, por supuesto, eso, hasta que lo sacan a la calle, se toma un taxi y se va a la casa de su hermano en Martínez, que también ahí lo seguimos con la camioneta de Sucesos, y bueno, ahí terminó todo. Pocas horas después, los 3 comandantes en jefe asumieron la conducción temporaria del gobierno. Era el noticiero en el cual teníamos que estar permanentemente a disposición. No importaba la hora, no importaba el día o los días que tuviéramos que estar. O sea, era el oficio que uno llevaba y que le gustaba. Era llegar a una provincia y no sé, es una cosa de decir, bueno, ¿qué necesitan? Y tenías todo a disposición, porque era el primer noticiero latinoamericano. Entonces todas las provincias, todo el país estaba pendiente de lo que uno decía, de lo que uno hacía y de lo que uno mostraba. La distribución se planificó, digamos, de acuerdo a los cines. Cada noticiario, había varios noticiarios, nosotros teníamos 2. Cada noticiario tenía su propio circuito. Nosotros empezamos con ópera, premiere, con la línea de Lo Coco. Primera semana se pasaban los noticiarios en la capital federal y Gran Buenos Aires. Se hacía de cada noticiario, en principio, 30 copias, después se empezó a hacer entre 2 noticiarios 32 copias. En los años 60 que nosotros teníamos 800 cines para distribuir noticiario de Sucesos Argentinos.
Cuando llegaba a último cine, digamos, en La Quiaca o en Tierra del Fuego, el noticiario tenía ya mucho más de un mes. Era noticia bastante vieja, ¿no? Pero igual interesaba porque era la única imagen que se podía ver del país y del exterior. El que mejor trato nos dio era Frondizi. Claro, está que nos dio también el trato porque nosotros hemos hecho la campaña de Frondizi. Nos tiramos, digamos, el lance y Frondizi salió electo. La primera visita que hizo Frondizi a primer medio de prensa era justamente a Sucesos Argentinos. La placa estaba justo entre distribución y la entrada principal de Sucesos. Había una placa negra de mármol que decía Sucesos Argentinos, primer laboratorio cinematográfico, algo así. A pocas horas de su triunfo, Sucesos Argentinos Editorial Films se ve honrada con la visita del doctor Frondizi, a quien acompaña su hija Elena. Lo recibe el director general de la empresa, Antonio Ángel Díaz. Frondizi nos permitió hacer el congreso de Paint. Había una organización mundial de los noticiarios, International News Association, INA, que tenía sede en Francia, en París. Y Antonio Ángel Díaz hizo justamente una rama de noticiarios americanos, noticiarios cinematográficos y de televisión. Ratificamos nuestro compromiso solemne de gobernar con todos y para todos los argentinos, con la colaboración de cuantos quieran acompañarnos y con la sola exigencia de su honestidad y de su capacidad. Al abandonar nuestra casa, el doctor Frondizi es objeto de una improvisada y calurosa manifestación de afecto popular que agradece sonriendo. Los viejos camaradas se distancian cada día más. Sus teorías fracasan, no se entienden. Nosotros teníamos 32 países que colaboraban con nosotros. Algunos países tenían 2 noticiarios, por ejemplo, Francia tenía 2 noticiarios, Inglaterra 2 noticiarios, Norteamérica. Así que, pero normalmente manteníamos con un país, con un noticiario de cada país. El mejor material que nos mandaban eran los alemanes, material muy bueno y por eso las notas de ellos cuando publicábamos tenían calidad. El más abundante material enviaba era Unión Soviética. Unión Soviética por una nota a lo mejor que necesitábamos de 1 minuto nos mandaba 300 metros de material. Y lo mismo los países que dependían de Unión Soviética como Hungría, como Checoslovaquia, como Bulgaria, me mandaban los sumarios de las publicaciones semanales y yo elegía las notas que nos podían interesar en Sucesos Argentinos y Noticiero de América. Y aún saludar con un pañuelo a los seres queridos que quedaron separados. Pero el ojo vigilante de Ulbricht ha resuelto terminar también con todo. Esa calle será totalmente arrasada. Sus casas ya tapiadas ahora serán derribadas a flor de tierra. Pronto la Bernauer Straße, levantada hace un siglo, no será más que una ancha faja de muerte con torres vigilantes, teléfonos y cables electrizados. Ya nadie podrá saltar hacia la liberación. John Kennedy lo dijo:
Quien quiera ver dos mundos en pugna, a Berlín. Nosotros filmamos todas las revoluciones. En una de las revoluciones, un muchacho que justamente trabajaba en Suceso perdió la pierna en el bombardeo de Plaza de Mayo. Hasta que llegó el mediodía del 16 de julio. Los transeúntes fueron sorprendidos por la presencia de aviones que, según la versión oficial, volarían para rendir homenaje al libertador. El exmandatario, según trascendió después, sabía desde horas antes que aquellos aviones no iban a volar para rendir homenaje, sino para bombardear la casa de gobierno. Tuve 2 horas tirado acá. Esto era Pasto. Acá era la avenida Paseo Colón, donde pasaba el tráfico. La bomba cayó en aquel lugar. Yo estaba protegido atrás de los Carrier. Había 4 Carrier acá en la puerta esta, en este frente. Yo estaba protegido atrás de los Carrier, porque tiraban desde aquel edificio del Blanco a las fuerzas leales que estaban aquí atrás, donde está el Ministerio de Hacienda. Entonces era fuego cruzado. Salí de la protección que tenía y crucé para hacer con el fondo de Colón la manifestación avanzando, que era la nota anterior a la entrega, que uno se imaginaba que se rendían y no había ningún problema. Cuando llegué a este lugar, acá, me puse en cuclillas, un pie en el suelo para filmarme con la cámara y filmar cuando pasaran. Eso fue lo último que recuerdo. La expansión me levantó en el aire, por supuesto. Cuando caí con la pierna justamente donde me había dado el impacto de las esquirlas, que en ese momento yo no sabía que también por la espalda me habían entrado esquirlas, y quedé tendido aquí. Aquí era el pasto, quedé con la cabeza en el pasto y el cuerpo sobre la vereda. Dejando que la población, ignorante de lo que sucedería, transitara confiadamente por Plaza de Mayo. Durante años, cada vez que quiso asegurarse una aglomeración frente al balcón de la Casa Rosada, desde donde dirigía la palabra, se tomaron todas las medidas necesarias para cortar el tránsito, incluso subterráneo, a fin de no entorpecer el acto. Ese día, que no se trataba de asegurarse un aplauso, sino de cuidarles a los ciudadanos la vida, no se tomó medida alguna, ni antes, ni durante, ni después. Peor aún, durante el bombardeo fueron llamados los ciudadanos a Plaza de Mayo a fin de que fuera mayor la mortandad. Esa táctica inhumana perseguía un fin, el de asegurar al exmandatario una posición de víctima, en tanto se trataba de desprestigiar el movimiento revolucionario. Dame el Bowser. Bueno, chao, hasta luego. Uno no piensa realmente cuando es notero, no piensa en el peligro que corre, sino que la cuestión es hacer la nota. La satisfacción era sentarse en el cine, ver una secuencia en la cual uno puso en riesgo su vida y pasó. Y fueron 10 segundos, 5 segundos, 20 segundos, pero no importaba. Uno había logrado lo que quería hacer.
llegamos a cumplir 25 años de noticiario, nos ocurrió la idea de buscar al protagonista, digamos, de la presentación, que teníamos alguna idea que todavía vivía, ¿no? Buscamos y encontramos al final en Talar de Pacheco. Por encargo de Antonio Ángel Díaz, yo llevé un regalo a él, un cuchillo criollo y un diploma. A Talar de Pacheco lo encontré allá, trabajaba en un frigorífico como arriero. Y entonces entregué los recuerdos a él y le pedí que repitiera la presentación, digamos, probar a levantar al caballo como lo hace en la presentación de sucesos. Me dijo, sí, no hay ningún problema, señor Tadeo. Retrocedió unos 100 metros y después vino al galope hacia la cámara. Cuando quiso levantar, no le respondió el caballo, o no le alcanzó la fuerza para levantar al caballo y quedó trunco esto, pero demostraba que ya tenía mucha edad como para la hazaña. Existen en nuestra ciudad elementos antisociales que, aunque duela, debemos reconocer y debemos combatir. Cuesta comprender el espíritu destructivo de cierta gente. Un ejemplo, ¿quiénes son los que se dedican a romper, torcer y hasta cambiar los números de los postes indicadores de las paradas de los ómnibus y colectivos? ¿Contra quién va dirigida semejante iracundia? Contra el mismo pueblo al que ellos pertenecen. Es difícil encontrar un poste que no haya sufrido el atropello de estos inadaptados. Un individuo que actúa así frente a la sociedad es un peligro permanente que ande suelto por la calle. Aquí hay gente que trabaja para la gran familia argentina. Esta es una empresa de avanzada que piensa en las necesidades del presente y del futuro, creando nuevos productos para el bienestar de todos. Siempre se disfrazaba una nota comercial, que sería hoy, con una cosa importante que había pasado en la empresa. Entonces, si Alpargatas quería salir en noticiero, que además era su manera de mostrarse en el interior del país, pues no había otra manera. Entonces se inventaba de que, bueno, que habían comprado una horma de zapatillas que les permitía exportar zapatillas a Hong Kong. Y con ese motivo se visitaba la fábrica, se hacía toda una filmación de la fábrica, se mostraba todo el complejo, y siempre el locutor era muy ceremonioso en eso, que ahora, a partir de ahora, vamos a poder exportar zapatillas a Hong Kong, y que era disfrazada la nota. Al calzado de goma flecha color, para que haya agilidad y alegría a los pies de nuestra juventud. Todo es alta producción en esta pujante empresa argentina que fabrica miles de artículos con vida y dinamismo, brindando siempre lo que la gente exige. Con auténtica expresión del espíritu argentino, se inauguró la 23ª Exposición Internacional de Ganadería, Agricultura e Industria de la Sociedad Rural Argentina, con la presencia del presidente de la República, autoridades nacionales y diplomáticos. El general Onganía arribó a la fiesta en una carroza descubierta tirada por 4 caballos, reanudando así una vieja tradición. En la misma carroza había paseado en 1910 la infanta Isabel. Efectivos de los regimientos 1 de Infantería Patricios y húsares de Pueyrredón, con sus uniformes de época, pusieron una nota de patriótico colorido. Cuando llegamos a Onganía suprimió el subsidio y permitió la nota comercial, estableciendo un margen de X minutos. Entonces empezamos a filmar ya con el nombre, la fábrica, la fachada de fábrica, las máquinas, en fin, como corresponde y haciendo el texto adecuado para fomentar el producto.
parte al Brasil una delegación argentina para asistir a la inauguración de Radio Tupí, la primera emisora comercial de televisión en Sudamérica. Ya en el aeropuerto de Río de Janeiro, autoridades brasileñas reciben a los señores Dante Aloé, que asisten en representación de Radio El Mundo, y Rodolfo Karstein y Juan Treornich, vicepresidente y jefe del departamento electrónico, respectivamente, de la empresa constructora del equipo. En la cima del pan de azúcar se ha instalado la potente y moderna estación. Una rápida visita nos muestra la perfección del complejo y maravilloso mecanismo que reproduce fielmente en la pantalla televisora las imágenes y el sonido captados por la cámara filmadora. Sucesos deportivos, novedades científicas, programas de arte podrán llegar con toda su fuerza a los más apartados rincones. La televisión da así su primer paso en Sudamérica, abriendo la amplia perspectiva de panoramas cada vez mayores. La competencia era muy grande. Yo diría que había celos de los canales de introducir una productora, que en este caso sería Sucesos Argentinos con sus trabajos. Para nosotros, lógicamente, la competencia era muy brava, porque la producción de los canales de televisión, aunque ellos también en aquel entonces hacían las producciones en 16 milímetros, pero ellos directamente filmaban en 16 milímetros. Y nosotros no, nosotros teníamos que filmar en 35 milímetros. El maravilloso invento que abre nuevos rumbos al progreso sirve los ideales humanos de comprensión y acercamiento espiritual que sustenta el primer mandatario de la nación argentina y estrecha más aún, si cabe, los vínculos amistosos que nos unen con los hermanos americanos del extremo norte del continente. Últimos años hemos empezado a hacer revista de sucesos argentinos y no noticiario exactamente. Y esto nos permitió subsistir hasta el año 72, que nosotros tratamos de sobrellevar el problema de noticiarios de televisión, pero no pudimos. A través de los tiempos y cuando apareció la televisión, dejó de ser un noticiero y no se adaptó a los nuevos tiempos que venían, entonces se fue achicando hasta que Díaz, con muy buen criterio por parte de él, cedió, regaló, donó, como quieran llamarlo, al personal el noticiero. Hizo un negocio. Él era más vivo que nosotros. Y para mí fue una parte muy importante, ¿viste? Porque, bueno, ya te dije, yo entré muy jovencito y salí con una profesión, ¿viste? Que después viví toda mi vida de esto. Me dediqué a los documentales, a los comerciales. Hoy tengo este estudio de televisión, pero siempre, digamos que fue como una facultad, ¿viste? Realmente fue una cosa muy importante. Salí con muy buenos amigos que hoy siguen siendo amigos. Son amigos de toda la vida, y como buena enseñanza, porque bueno, a través de todos los hechos que uno vivió, es como que te humanizaste un poco, ¿viste? Que te diste cuenta que no era todo tan fácil. Y siempre cuando subo a un edificio muy alto o a algún tanque de agua, siempre me parece que en fin, el corazón no me aguanta, hay que subir con la cámara y con el peso, pero cuando tengo la cámara me olvido de todo. No tengo esta sensación de inseguridad. Ahora, sin cámara, no lo hago. Difícil decir el valor en este momento que pueda tener el archivo, pero tenía inmenso valor porque tenía registrado al país, toda la actividad del país, tanto económica como política, desde el año 38. Imagínense que lógicamente no podemos quitar el valor a los diarios y a las revistas que
tienen registrado todo mucho más que los noticiarios, muchísimo más. Pero nosotros tenemos digamos, no 3 dimensiones, pero la imagen que no tienen los diarios, algunas, digamos, fotografías, sí, pero es sin vida, la imagen sin vida. Porque verdaderamente nosotros registramos toda la historia del país en imágenes.